¿Sabías que los condenados por mala praxis siguen ejerciendo con normalidad en la sanidad pública desde el día siguiente de salir del juzgado? ¿Y si la próxima vez su paciente fueras tú? Una sola manzana podrida puede echar a perder al resto. Si un sistema no se deshace pronto de las manzanas podridas, el sistema mismo acabará por estropearse. Poco importa si hablamos de sanidad, de política, de una empresa privada, etc. Este vídeo es la continuación de este otro en el que os comentaba que los centros sanitarios públicos de España son los líderes en número de denuncias por negligencia médica. Os invito a verlo antes de seguir con este. Ahora os quiero hablar de algunas razones por las que creo que la sanidad pública española puede ser un peligro para los pacientes. Como cualquier sector económico gestionado por el Estado, hay algunos problemas que le son inherentes. El mal cálculo económico, la falta de incentivos, la corrupción y la rigidez en su funcionamiento, pues tiene grandes dificultades para asumir cambios. Bajando al nivel de los trabajadores, la falta de incentivos ocasiona que el buen trato a los pacientes, la mayor productividad y la formación continuada fuera del horario laboral no sean recompensadas, y viceversa. Tratar mal a los pacientes, rendir poco o mantenerse completamente desactualizado con respecto a las nuevas evidencias científicas no tiene ninguna penalización real. De hecho, en muchos casos, el mal profesional es recompensado con una menor carga de trabajo, por ejemplo, con menos pacientes o con pacientes menos complejos. No me quiero detener mucho en estos problemas comunes de la gestión pública, porque para criticar la forma general de funcionar el Estado ya tenéis vídeos de Miguel Ancho Bastos y de Juan Ramón Rayo más que de sobra en YouTube, así que me centraré en los problemas que sean específicos del sector sanitario. Así que, ¿por qué la sanidad pública puede ser peligrosa para la salud? 1. Para el Estado, la vida de los ancianos vale muy poco. La indemnización que el Estado o las aseguradoras deben pagar por la muerte de un paciente se calcula principalmente en función de dos variables. El lucro cesante del fallecido, que depende a su vez de la esperanza de vida estimada y de los ingresos anuales que se dejan de percibir, y el grado de parentesco de los denunciantes con el fallecido y, en el caso del cónyuge, la duración del matrimonio. Esto significa que la vida de un anciano es considerada valiosa principalmente en función de factores externos a ella. Es decir, para el Estado, la vida de un anciano no es valiosa per se, sino que vale más o vale menos en función de cuántos familiares vivos tenga. Con esto no quiero que se entienda que la vida de un joven deba valer lo mismo que la vida de un anciano, sino que si el Estado hace un cálculo sencillo, el anciano tenderá a tener una peor atención sanitaria que el joven, porque las consecuencias de maltratar sanitariamente al joven saldrían mucho más caras. Además, intuitivamente solemos buscar con más ahínco la razón real del fallecimiento de un ser querido cuando se trata de algo inesperado, por ejemplo, en el caso de un joven con buena salud. Por el contrario, tendemos a hacernos muchas menos preguntas y a aceptar como natural el fallecimiento de una persona mayor que ya tenía sus achaques. Un ejemplo de este desincentivo del Estado a cuidar de las personas mayores se vivió durante la pandemia de COVID, en la que se dejó morir a cerca de 40.000 personas en las residencias de ancianos y se les denegó el acceso a la atención hospitalaria. Suponiendo que el Estado no se escude en el estado de alarma para librarse de su responsabilidad en estas muertes y suponiendo que las familias que denuncien ganen el proceso judicial contra la administración, la indemnización será muy baja. Es curioso pensar que en España nos meten miedo con que en Estados Unidos los pobres se mueren en la puerta de los hospitales sin que los médicos los atiendan, y en cambio aquí, que tenemos una sanidad tan buena, dejamos morir a los ancianos en las residencias y no pasa nada. Seguimos teniendo un estado del bienestar envidiable. 2. Información asimétrica. La mayoría de ciudadanos no tienen los conocimientos médicos y legales para reconocer si pueden satisfacer la condición de víctima desde el punto de vista legal. Y aun teniendo todos los conocimientos teóricos, en la mayoría de casos no dispondrán de todas las piezas del puzzle de pruebas e informes para darse cuenta de que han sido víctimas de mala praxis. Esta información asimétrica puede llevar a las víctimas a no denunciar, de la misma forma que este desconocimiento también puede llevar a otras personas aconsejadas por malos abogados a denunciar atenciones que sí se han realizado conforme a la Lex Artis. Por regla general, la obtención de la historia clínica completa es muy sencilla cuando de centros privados se trata. En algunos casos está al alcance de un clic, mientras que los centros públicos te suelen poner bastantes más trabas. Preguntaos por qué. 3. Dificultad para probar la mala praxis ante el juez. Los tribunales deben fundamentar su resolución en elementos lo más objetivos posibles. Es por ello que los testimonios de los implicados, en tanto que potencialmente puedan ser imprecisos o falsos, son de poca utilidad en la mayoría de casos. En cambio, lo que esté escrito en la historia clínica tiene presunción de veracidad. Esto significa que lo que no quedara apuntado por el médico o por enfermería es prácticamente como si no hubiera existido. Se considera que el personal médico, en tanto que no busca el daño directo al paciente, no tendría por qué querer mentir u omitir datos en la historia clínica.
Sin embargo, la tendencia en las últimas décadas a la práctica cada vez más generalizada de la medicina defensiva podría suponer un gran lastre a esta concepción bien intencionada de la realización de la historia clínica. Pero quizá algunos no sepáis lo que es la medicina defensiva. ¿En qué consiste? El término surgió por primera vez en 1978 y se ha definido como la aplicación de tratamientos, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos con el objetivo principal de defender al médico de la crítica, de evitar controversias y contar con evidencias documentales para defenderse en caso de demanda. Bajo mi punto de vista, la medicina defensiva es una consecuencia lógica de una sociedad cada vez más demandante y si bien el temor a la crítica o a las denuncias puede ser una fuerza que motive al personal médico a mejorar su forma de trabajar, también puede conllevar gastos innecesarios o redacciones sesgadas de los informes médicos que luego se considerarán veraces de cara a un juicio. Por otra parte, para lograr una condena es necesario que se den los siguientes requisitos sin excepción. 1. Debe probarse el nexo causal entre el error médico y el daño sufrido por el paciente. Esto es un escollo enorme, puesto que la medicina no es una ciencia exacta. Se trata de una praxis fundamentada en la ciencia. Pero a diferencia de esta, que trata de encontrar leyes generales, la medicina se enfrenta a casos particulares, en los que participan numerosas variables que no es posible controlar, y que pueden modificar el resultado de una determinada decisión médica. Ahí va un ejemplo real. El caso en el que al médico se le pasó el diagnóstico de cáncer de pulmón de un joven de unos 37 años, dando lugar a un retraso del tratamiento. El paciente alegaba que había tenido que someterse a una extirpación de un pulmón entero en lugar de un lóbulo por culpa del retraso diagnóstico y que ello le generaría secuelas permanentes en su calidad de vida. A pesar de que se dio por probado el error médico, el joven perdió el pleito, pues el juzgado consideró que había una probabilidad significativa de que aunque la intervención quirúrgica se hubiera realizado tras la primera visita, el resultado hubiera terminado siendo el mismo. Segundo requisito que es necesario es el error médico a priori. Es decir, se debe juzgar que la actuación médica fue errónea según la información disponible en el momento en el que se tomó esa determinada decisión. 3. Obligación de medios, no de resultados. El médico debe poner a disposición del paciente los medios adecuados para tratar su dolencia, así como ofrecerle la información necesaria. Por tanto, si un tratamiento fue el indicado, no se podría obtener una condena aunque el resultado de ese tratamiento tuviera unas consecuencias indeseadas desastrosas. Impunidad aun en caso de condena. Tanto en la jurisdicción civil como en la contenciosa administrativa, el sanitario no sufrirá ningún tipo de perjuicio objetivable, ni patrimonial ni de inhabilitación, dado que solo en la jurisdicción penal pueden imponerse condenas de cárcel o de inhabilitación, por breves que sean. Y ustedes dirán, bueno, pues en los casos en los que se cometa un error gordo, que se utilice la vía penal, ¿no? Pues no. Si ya era difícil probar la culpabilidad de un sanitario en las vías legales más benignas, la labor se vuelve casi imposible en el caso de la vía penal, dado que, además de todos los requisitos comunes para las otras jurisdicciones, es necesario que se pruebe la voluntariedad del sanitario a la hora de obtener el daño causado. Esa actuación a mala fe es lo que se denomina como dolo. Por las propias características de las profesiones sanitarias, el dolo directo es anecdótico y no sería juzgado dentro de la relación médico-paciente, sino dentro del derecho penal general. Sin embargo, sí que creo que hay casos bastante más frecuentes en los que el profesional genera un riesgo potencial en la salud de su paciente sin preocuparse de si este daño se materializa finalmente o no. Es lo que se conoce como el dolo eventual. Vemos unos pocos ejemplos. Un cirujano que realiza una intervención sin emplear el cuidado necesario, un médico de urgencias que ignora signos o síntomas potencialmente graves, o retrasar una cirugía urgente sin necesidad. En los tres casos, dado que es imposible meterse en la cabeza del acusado para saber qué es lo que pensaba, el juez tendría enormes dificultades en determinar si actuó de forma consciente o inconsciente del riesgo que ocasionaba, así que la responsabilidad penal quedaría descartada en la práctica totalidad de denuncias. Es alarmante ver cómo el sistema sanitario público es incapaz de deshacerse de las manzanas podridas. Si, como hemos visto, la vía penal queda descartada y la vía civil y la contencioso administrativo no imponen ninguna sanción al individuo, es de suponer que la práctica totalidad de los condenados por la justicia siguen ejerciendo sus puestos al día siguiente de salir del juzgado. Los funcionarios mantendrán su plaza y los interinos, en el peor de los casos, no serán renovados. Esto tampoco les supondrá un gran quebranto económico, dado que su falta no constará en ningún expediente laboral y ante la escasez de profesionales médicos no tendrán mayor problema en encontrar un nuevo centro en el que trabajar, sin que sus nuevos jefes tengan conocimiento de a quién están contratando realmente. Esto genera una discordancia aberrante desde mi punto de vista. Ocurre entonces que médicos con una formación equiparable y en ocasiones incluso mejor a la española no pueden ejercer al poseer títulos extracomunitarios que no son reconocidos por el Estado. Mientras tanto, médicos condenados por errores graves siguen ejerciendo con absoluta normalidad.
por un lado el Estado es hiper estricto y por otro es hiper laxo. No digo que haya que facilitar más la vía penal, pero de alguna manera se debería proteger a los pacientes de los profesionales que hayan sido condenados, ya sea porque puedan perder su plaza de funcionario, porque se les inhabilite temporalmente o porque se cree un registro donde se pueda consultar libremente y al detalle los antecedentes judiciales, ya sean penales o no, de un determinado médico o un servicio que te va a atender. No sé vosotros, pero si mañana me van a operar del corazón, me gustaría poder chequear el nombre del cirujano en ese registro. Como usuarios del sistema tienen ustedes la suerte de que la mayoría de profesionales sanitarios tienen una conciencia que les impediría poner en riesgo la vida de sus pacientes voluntariamente. Al final todos queremos poder dormir bien por las noches, pero ¿de verdad es deseable dejar la vida de los pacientes a la buena fe de los sanitarios que le toquen? ¿Queremos que ir al hospital sea como pasear por un campo minado? Por otro lado, ¿no les parece incongruente que los mayores defensores de la sanidad pública tiendan a desconfiar del ánimo de lucro de los médicos privados? ¿Acaso ocurre que solo el ánimo de lucro puede desencadenar en una mala atención médica, pero la impunidad económica, laboral y legal no? No sé, yo desde aquí les invito a desconfiar de forma sana, y especialmente de aquellos cuyos incentivos sean perversos. Seguramente los médicos privados puedan ser objeto de algunos incentivos perversos también, pero al menos si tratan mal a sus pacientes, el bolsillo empezará a resentírseles muy pronto, y sin necesidad de que sus clientes tengan que pasar por el largo proceso que suponen los tribunales.